¿Qué tal? En este segundo video de la serie de composición vamos a hablar sobre el peso. Se dice que para una buena composición necesitamos dos elementos en equilibrio que son el peso y las direcciones. El peso digamos que es un punto que atrae la visión del espectador y hace que él pueda ver o no la composición. Depende mucho de la ubicación de los elementos que van a aparecer en la composición, ya que cualquier elemento que esté centrado en la composición o que venga en su eje vertical va a perder peso, mientras que los que se vayan hacia las esquinas obtendrán mayor peso. En este caso, por ejemplo, la cabeza tendría mayor peso. Todo este elemento del jaguar tendría mucho mayor peso porque tiene una tensión. Aquí, el elemento de la tensión, o como nosotros debemos comprender la tensión, quiere decir que es la relación entre elementos que están cerca de entre ellos o que se están alejando. Por tanto, mientras más cerca estén, como estos dos o estos tres, más tensión hay entre ellos, más unión, más cohesión, mientras que los elementos que estén más lejos pierden esa tensión. En este caso, por ejemplo, tenemos una tensión fuerte que aunque se acerca al centro, pierde un poco ese peso para ceder el peso a todo este elemento. Y por orden sería entonces primero este elemento como peso, segundo la cabeza, tercero esta área y cuarto tendría que ser ya el centro. También el peso lo podemos tener por figuras geométricas. Mientras más regular sea la figura geométrica, mayor peso va a tener. Aquí se diría que este elemento, por ser circular, tendría mayor peso. Las figuras regulares, ¿sí? Siempre van a tener más. Aquí, bueno, solo aparece este círculo, aunque podemos ver otras sugeridas, como este fondo o estos cortes horizontales, que podrían hacer que esto también adquiriera peso, al igual que esta área. Puede haber peso por luminosidad, que quiere decir un elemento más luminoso adquiere más peso que uno oscuro. En este caso, la cabeza del jaguar tendría mucho más peso que esta área de fondo, que es un cuerpo que está aquí al fondo. ¿Por qué? Porque este es mucho más oscuro. También por color, ¿qué quiere decir? El color cálido siempre va a tener más peso que el color frío. Por eso les decía que esta área, por ejemplo, tendría más peso por todo lo cálido que tiene contra estos fríos. Aquí se están equilibrando fríos y cálidos. ¿Cómo equilibro todo este peso de cálido? Con toda esta masa de frío. ¿Por qué? Porque también el peso tendría que ver con la masa y cómo esa masa se ubica dentro del espacio. Mientras la forma sea más grande también, bueno, pues va a tener mayor peso. Entonces, como este elemento tiene peso por estar en tensión hacia estas dos esquinas, ahora el que le sigue sería este, que por dimensiones es más grande, pero no por eso es más pesado que esto. Ahora, también las direcciones, recuérdenlo. Aquí tenemos vertical, tenemos horizontales y tenemos diagonales sugeridas. ¿Cómo hacemos que funcione la composición? Tenemos que ir equilibrando eso. Una de las mejores maneras es, primero, obviamente, practicarlo, practicar en el boceto, y nuestra intuición nos tiene que ayudar también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo eliminara alguna parte de esta composición? ¿Qué pasa si yo elimino
este elemento de abajo. Aún se puede sentir como una composición esta parte. Si yo eliminara esto, también se puede sentir todavía unida esta área. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos ir viendo los pesos a partir de ir tapando partes del cuadro. Ahora, una receta, por así decirlo, que nos sirve muchísimo para saber si estamos bien o no, es girar el cuadro. ¿Qué sucede si yo veo el cuadro de esta manera? Recordarán que vimos lo de líneas de horizonte. En este caso, esta vertical, lo que era la vertical, se convierte en horizontal y nos da un horizonte que está por sobre de la mitad de la composición. Tenemos una vertical que es menos potente que la horizontal y podemos ver los elementos que están yendo en diagonales. Si ven, estas diagonales van apuntando hacia el centro. No porque queramos que la vista se vaya ahí, sino porque queremos que realmente descanse el ojo y pueda trabajar viendo todo lo demás. Eso descansar se le llama cuando el ojo tiene un lugar donde posarse, que no tenga ningún elemento saturado y que puede relajarse. Después de que se relaja puede volver a ver toda la composición. Vamos a darle otro giro. ¿Qué sucede si lo vemos de cabeza? Yo creo que sí pueden notar que el elemento del jaguar pareciera que está flotando más al frente por encima de todos estos elementos. Parecería que todo esto se ha vuelto un fondo y que se está yendo hacia atrás, que era lo que decíamos. Mientras más iluminado sea el elemento, que en este caso también es el jaguar, puede venir al frente y no está compitiendo, sino está equilibrándose con los cálidos. Si yo veo mi composición de cabeza y mi ojo no logra notar algún elemento que se destaque por sí mismo, quiere decir que estoy logrando una buena composición. Entonces, como segundos elementos compositivos que hay que tener en cuenta es el equilibrio entre el peso y las direcciones. Para el siguiente video veremos otros elementos compositivos para que cada vez tengamos más herramientas para poder hacer buenas composiciones.